Cuando los bancos comienzan a endurecer las condiciones para otorgar crédito, el impacto se propaga por toda la economía. No hace falta ser economista para entenderlo. Cuando pedir un préstamo se vuelve más complicado, cuando bajan el límite de la tarjeta o piden más documentos, significa que el flujo del dinero se está cerrando. Y cuando el crédito se contrae, el consumo se frena. ¿Te has preguntado por qué cada vez más personas sienten que su dinero alcanza menos, aunque su salario siga igual? La respuesta está en el costo y la disponibilidad del crédito. El primer síntoma aparece en las tarjetas de crédito, el medio de financiamiento más cotidiano. Durante el segundo trimestre de 2025, varios bancos reportaron los estándares más estrictos en años para aprobar nuevas líneas de crédito. Aunque el historial y los ingresos sean los mismos, ahora las entidades financieras exigen más requisitos, elevan el puntaje necesario o directamente reducen el monto disponible. Esto genera un efecto dominó. Menos crédito implica menos consumo y menos consumo significa menos ingresos para los comercios. Ahí es donde el motor económico empieza a ralentizarse. El fenómeno no se limita a los consumidores, también golpea a las empresas. Si las familias gastan menos, las ventas bajan, y cuando las compañías necesitan financiamiento para sostenerse o crecer, se encuentran con la misma muralla. Los bancos no prestan con facilidad. El crédito comercial es la gasolina que permite invertir, contratar personal o abrir nuevas sucursales. Si el crédito se restringe, la inversión se congela y el empleo se resiente. ¿Sabías que los ciclos de desempleo suelen comenzar meses después del ajuste crediticio? El mercado laboral siempre refleja con cierto retraso lo que ocurre con el dinero prestado. Lo más preocupante es que este endurecimiento no apareció de la nada. Desde principios de 2025 ya se veían señales de alerta. Según Forbes, en enero de ese año, más del 12% de los bancos reportó mayores restricciones en los préstamos comerciales, frente a menos del 5% del trimestre anterior. Mientras la Reserva Federal hablaba de posibles recortes en las tasas de interés, los bancos hacían lo contrario. Apretar el flujo es como conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno. A esto se suma el peso de la deuda acumulada. En el segundo trimestre de 2025, la deuda de los hogares alcanzó 18 billones de dólares. Cuando los bancos cierran el grifo justo en ese momento, el riesgo se multiplica. Y así comienza el mismo ciclo que, cada vez que se repite, termina anticipando una crisis mundial. La tensión financiera no solo afecta al consumidor promedio, también golpea los cimientos de todo el sistema económico. Cuando las familias reducen sus gastos, las empresas sienten el impacto de inmediato. Venden menos, generan menos ingresos y en consecuencia frenan sus planes de expansión. ¿Qué ocurre cuando una compañía no puede acceder fácilmente a crédito? Deja de contratar, pospone inversiones y se vuelve más cautelosa. Este freno silencioso en la economía se traduce unos meses después en menos empleo y en una caída del poder adquisitivo general. El crédito es el combustible del crecimiento. Sin él, las empresas no pueden comprar maquinaria, abrir nuevas sucursales ni innovar. A comienzos de 2025, más del 12% de los bancos ya había reportado un endurecimiento de sus normas para préstamos comerciales e industriales. Este dato es una señal inequívoca de que el ciclo de expansión se estaba agotando. Mientras tanto, la Reserva Federal hablaba de bajar tasas para estimular la economía, pero los bancos hacían exactamente lo contrario. Reducían la oferta crediticia. En otras palabras, el Banco Central aceleraba mientras los bancos privados pisaban el freno. Lo que muchos no ven es que el crédito y la confianza avanzan juntos. Cuando las instituciones financieras se vuelven conservadoras, los consumidores perciben ese miedo y ajustan su comportamiento. Es un efecto psicológico y económico al mismo tiempo. Si los bancos dudan, la gente también lo hace. Y cuando la gente duda, el dinero deja de circular. ¿Sabías que una desaceleración del crédito suele anticipar un aumento del desempleo en los siguientes 6 a 9 meses? Es un patrón que se repite una y otra vez en la historia económica moderna. La morosidad creciente es un indicador de riesgo. En los préstamos estudiantiles, por ejemplo, la tasa de impago grave superó el 10% en el segundo trimestre de 2025. Esto revela que una parte importante de los jóvenes está sobreendeudada y sin margen para cumplir sus obligaciones. Los bancos, al detectar esta tendencia, refuerzan aún más sus filtros, alimentando un círculo vicioso. Cuanto más riesgo perciben, menos prestan, y cuanto menos prestan, más impagos aparecen. A esto se suma la lentitud del crédito al consumo, que apenas creció un 2% anualizado, una cifra baja para un país donde el gasto de los hogares representa 2/3 de la economía. Los consumidores, enfrentados a tasas de interés superiores al 20% en sus tarjetas, reducen gastos incluso en productos básicos. El endeudamiento se vuelve un lujo y eso frena el ciclo de crecimiento.
Cuando los bancos aprietan el crédito, la economía se enfría. Ese patrón se ha repetido cada vez que una gran crisis se avecina. Primero el endurecimiento, luego la contracción del gasto, más tarde el desempleo y finalmente la recesión. Lo que está ocurriendo en 2025 encaja punto por punto con ese esquema. ¿Será esta la señal de que el próximo ajuste global ya ha comenzado? Cuando se analizan los ciclos financieros de las últimas décadas, el patrón es claro. Cada vez que los bancos endurecen el crédito, la economía global se tambalea. No se trata de teorías, sino de hechos comprobados. A comienzos de los años 2000, los préstamos eran fáciles, las hipotecas abundaban y los precios de las viviendas subían sin freno. Pero bastó con que los bancos ajustaran sus condiciones para que el castillo se derrumbara. Entre 2006 y 2011, los precios de la vivienda cayeron cerca de un 30%. Millones de familias se encontraron con hipotecas más grandes que el valor de sus casas. La historia muestra que cuando el crédito deja de fluir, los activos pierden valor y el empleo se deteriora. Estamos viviendo una nueva versión de ese mismo guión. Hoy el escenario de 2025 tiene paralelos inquietantes. Aunque la Reserva Federal hable de bajar tasas, lo que realmente marca la diferencia es si el dinero llega a la calle. La tasa puede reducirse, pero si los bancos no prestan, la gente no lo siente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mientras las autoridades monetarias hablan de estímulo, los ciudadanos enfrentan intereses altos y requisitos más estrictos. En el papel parece una economía estable. En la realidad es una economía que avanza con freno de mano. El crédito actúa como un acelerador cuando fluye y como un freno cuando se detiene. Esa dualidad explica por qué los periodos de expansión son tan rápidos y las caídas tan duras. En los años de bonanzas, las familias se endeudan, las empresas invierten y el consumo crece. Pero cuando los bancos cierran el grifo, ese mismo impulso se convierte en una barrera. Por eso, quienes logran interpretar las señales del crédito con antelación pueden proteger su patrimonio y aprovechar las oportunidades que surgen en medio del ajuste. En este contexto, la educación financiera se vuelve una herramienta de supervivencia. Entender los datos, leer los movimientos de los bancos y anticipar los cambios de política monetaria permite actuar con estrategia. ¿Sabías que la mayoría de las personas pierde dinero en las crisis no por falta de recursos, sino por falta de información? La clave está en desarrollar una mentalidad anticíclica, no endeudarse en exceso cuando el crédito es abundante y no entrar en pánico cuando se restringe. Los próximos meses serán decisivos. La economía global se encuentra entre dos fuerzas opuestas, una Reserva Federal dispuesta a recortar tasas y un sistema bancario cada vez más reacio a prestar. Si la cautela de los bancos prevalece, el enfriamiento será inevitable. Pero si la liquidez logra fluir, podría evitarse un colapso. Mientras tanto, a nivel individual, la mejor estrategia es fortalecer la educación financiera, diversificar las fuentes de ingreso y construir un sistema de inversión propio. En tiempos donde el crédito se convierte en el termómetro de la economía, entender su comportamiento no solo te protege, también te da ventaja.